¿Por qué algunas personas llegan a los 90, incluso rozan los 100 años, con la mente clara y el cuerpo funcional, mientras que la mayoría no supera los 85? La diferencia no suele estar en la genética, sino en 5 hábitos diarios que casi nadie cuestiona después de los 60. Si tienes más de 60 años y practicas incluso uno de estos hábitos comunes, podrías estar acortando silenciosamente 15 o 20 años de tu esperanza de vida sin saberlo. Lo más inquietante es que muchos los consideran normales o simplemente parte inevitable del envejecimiento. Y aquí está lo verdaderamente importante. Hoy te mostraré qué distingue a quienes llegan a los 80 y 90 con energía, autonomía y claridad mental de quienes envejecen con fragilidad mucho antes de tiempo. Revelaré los 5 hábitos que la investigación médica asocia con una vida más corta y además 3 pruebas simples que puedes hacer en casa ahora mismo para saber si tu cuerpo va camino a una longevidad saludable o si aún estás a tiempo de cambiar el rumbo. Pero esto es lo que más me emociona. Al final de este vídeo revelaré el secreto de longevidad más poderoso que el 95% de los centenarios comparten. No es lo que piensas y es algo que puedes comenzar hoy. Antes de seguir, si te preocupa tu bienestar y el de las personas que amas, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este camino. Y si este contenido te parece útil, compártelo con tu familia o con algún amigo. Cuidarnos también es una forma de cuidar a los demás. El hábito que está acortando la vida de millones de personas después de los 60, sin que lo sepan. Permíteme contarte la historia de Carmen, una abuela llena de vitalidad de 68 años que estaba convencida de que hacía todo bien. Cada mañana cumplía con su caminata diaria de media hora por el barrio, sin importar el clima. Comía verduras, tomaba sus suplementos y se sentía orgullosa de su estilo de vida saludable. Sin embargo, lo que Carmen no sabía es que, justo después de esa caminata, caía sin darse cuenta en uno de los hábitos más dañinos que la ciencia ha identificado. El resto del día lo pasaba sentada. El día transcurría entre leer el periódico, pasar horas frente al televisor y largas conversaciones por teléfono. Actividades cotidianas que parecen normales, pero que mantienen al cuerpo sentado durante demasiado tiempo. Al terminar el día, Carmen había pasado sentada más de 10 horas. Su caminata diaria no era suficiente para compensarlo. Esto fue lo que sorprendió a su médico. Investigaciones publicadas en revistas científicas de epidemiología indican que permanecer sentado 8 horas o más al día incrementa de forma significativa el riesgo de mortalidad en personas mayores de 60 años. Hoy, el sedentarismo prolongado se compara con el tabaco por su impacto en la salud de los adultos mayores. Pero, ¿por qué este hábito afecta de manera tan distinta después de los 60? A partir de esa edad, el metabolismo se ralentiza de forma natural año tras año. La circulación pierde eficiencia y los músculos comienzan a debilitarse con mayor rapidez cuando no se usan. Lo que para una persona de 40 años puede ser solo incómodo, para alguien de 70 puede volverse peligroso. A esto los científicos lo llaman la paradoja del ejercicio. Incluso realizar ejercicio durante media hora o 1 hora al día, como hacía Carmen, no neutraliza por completo el daño de pasar demasiadas horas sentado. Imagínalo así. Fumar un cigarrillo y luego respirar aire limpio el resto del día no protege los pulmones. Y ahora viene una prueba sencilla que es clave. Siéntate en una silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Intenta levantarte 5 veces seguidas sin usar las manos ni impulsarse. Si te resultó difícil o no pudiste completarlo, es posible que el tiempo prolongado sentado ya esté afectando tu fuerza y tu independencia. Cuando Carmen no logró superar esta prueba, se sintió profundamente preocupada. Lo que aún no sabía es que las consecuencias llevaban tiempo acumulándose silenciosamente dentro de su cuerpo.
Permanecer sentado durante muchas horas provoca que la sangre se estanque en las piernas, lo que incrementa de forma notable el riesgo de formación de coágulos. También altera la función de la insulina y acelera la progresión de la diabetes. Y lo más preocupante es que reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que favorece un deterioro cognitivo más rápido. Sin embargo, la historia de Carmen no termina ahí. Tiene una transformación positiva. Cuando comprendió lo que estaba ocurriendo, puso en práctica lo que llamó la regla 50-10. Cada 50 minutos sentada, se movía durante 10 minutos. Consiguió un escritorio ajustable para poder hacer sus crucigramas de pie. Mientras veía la televisión, realizaba elevaciones suaves de piernas y círculos con los brazos. Programar un temporizador para recordar levantarse cada hora. Los cambios fueron sorprendentes. En pocos meses, Carmen podía completar sin dificultad la prueba de sentarse y levantarse 10 veces seguidas. Su energía aumentó de forma evidente y su médico observó una mejoría clara en su circulación y en el control del azúcar en sangre. Pero lo más importante fue cómo se sentía ella. Volvió a reconocerse, se sentía fuerte, independiente y segura. Esto es lo que tú también puedes empezar a hacer hoy mismo. Coloca un temporizador cada 50 minutos. Cuando suene, levántate y muévete durante 10 minutos. Camina por el lugar mientras ves la televisión. Haz flexiones suaves contra la pared durante las pausas. Atiende las llamadas telefónicas de pie. Estos pequeños gestos, repetidos cada día, pueden convertirse en cambios que protegen la vida. Ahora te pregunto algo importante. ¿Cuántas horas pasas sentado cada día? Sé honesto y reflexiona sobre ello. La conciencia es siempre el primer paso hacia el cambio, y la respuesta puede sorprenderte. Pero estar demasiado tiempo sentado no se compara con otro hábito que la mayoría de las personas mayores de 60 años repite cada noche y que acelera el envejecimiento de forma alarmante. Carlos tenía 72 años y no lograba entender por qué se sentía más cansado y envejecido que su vecino de 85, que parecía lleno de energía. Carlos se consideraba disciplinado, se acostaba siempre a la misma hora y se levantaba temprano. Sin embargo, había un detalle clave que estaba ignorando y que le estaba robando años de vida. Carlos dormía solo 5 o 6 horas cada noche. Como muchos adultos mayores, creía en el mito de que con la edad se necesita menos sueño. Esta creencia errónea está perjudicando a millones de personas mayores. La realidad es que los adultos mayores necesitan dormir tanto como los más jóvenes, entre 7 y 9 horas por noche. Después de los 60, el sueño es aún más importante porque los procesos de reparación del cuerpo se vuelven más lentos. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina proteínas tóxicas asociadas al deterioro cognitivo. El sistema inmunológico se refuerza y el corazón y los vasos sanguíneos reparan el desgaste del día. Cuando Carlos dormía solo 5 o 6 horas, su cuerpo no lograba completar estos procesos esenciales. Estudios de la Escuela de Medicina de Harvard muestran que los adultos mayores que duermen de forma habitual menos de 7 horas tienen un riesgo mucho mayor de enfermedad cardíaca, de accidente cerebrovascular y un envejecimiento cognitivo acelerado en comparación con quienes duermen lo suficiente. Aquí tienes tu segunda prueba en casa. ¿Sueles experimentar una caída fuerte de energía entre las 2 y las 4 de la tarde la mayoría de los días? Si es así, probablemente no estás obteniendo un sueño reparador, aunque creas que duermes lo necesario. Ese bajón es la forma en que tu cuerpo pide descanso profundo. En el caso de Carlos, el problema no era solo la cantidad, sino la calidad del sueño. Se despertaba varias veces cada noche, muchas sin recordarlo. Estos despertares breves le impedían alcanzar las fases profundas donde ocurre la verdadera recuperación. El sueño interrumpido puede ser incluso más perjudicial que dormir pocas horas. Muchos adultos mayores caen entonces en lo que llamo la trampa de la medicación.
empiezan a usar ayudas para dormir que generan dependencia y con el tiempo empeoran la estructura natural del sueño. Estos productos reducen precisamente las fases de sueño profundo que más se necesitan, creando un círculo vicioso. El cambio de Carlos comenzó cuando aprendió la regla 3-2-1, pensada especialmente para personas mayores. No comas abundantes 3 horas antes de acostarse. No tomar líquidos 2 horas antes. No hay pantallas 1 hora antes. Pero el verdadero punto de inflexión fue crear lo que llamo una ventana de preocupación. 15 minutos cada noche para escribir las preocupaciones del día siguiente y luego guardar el papel de forma consciente. Ese simple gesto ayudó a Carlos a liberar la mente antes de dormir. También ajustó la temperatura de su habitación a un rango adecuado para el descanso, alrededor de 18 a 20 grados centígrados, algo especialmente importante en personas mayores, ya que con la edad la regulación de la temperatura corporal se vuelve menos eficiente. Invirtió en cortinas opacas y descubrió que incluso pequeñas fuentes de luz pueden alterar el sueño de los adultos mayores mucho más que en personas jóvenes. La transformación fue evidente. En pocas semanas, Carlos comenzó a dormir entre 7 y 8 horas de sueño profundo y reparador. Los bajones de energía por la tarde desaparecieron, su memoria mejoró y su médico observó avances claros en su presión arterial y en el control del azúcar en sangre. Lo más importante es que Carlos sintió que había recuperado su vida. Existen factores ocultos que alteran el sueño en los adultos mayores, como ciertos medicamentos, dificultades para regular la temperatura, la necesidad frecuente de ir al baño y la ansiedad relacionada con la salud o las finanzas. Cuando estos factores se abordan de forma ordenada, la calidad del sueño puede mejorar de manera notable. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu mayor dificultad relacionada con el sueño? Compartirlo puede ayudarte a ti y a otras personas que atraviesan lo mismo. Dormir bien es esencial para una vida larga y saludable, pero el siguiente hábito es aún más peligroso, porque afecta de forma silenciosa a millones de personas mayores, y sus consecuencias pueden ser difíciles de revertir si se detectan demasiado tarde. Cuando el esposo de Rita, con quien había compartido más de 4 décadas de vida, falleció a los 65 años, ella no imaginó que estaba entrando en una de las etapas más delicadas de su existencia, no solo por el dolor de la pérdida, sino por lo que ocurrió después. Poco a poco, casi sin notarlo, Rita comenzó a retirarse del mundo. Al principio parecía algo normal. Rechazaba invitaciones a cenar porque cocinar para una sola persona le resultaba triste. Dejó de asistir a su club de lectura porque el trayecto le parecía demasiado largo. Evitaba llamar a sus amigas para no cargarles con su pena. En apenas medio año, el universo de Rita se redujo a su casa, el supermercado y las visitas médicas. Ella creía que estaba bien. Se mantenía ocupada con rompecabezas, jardinería y libros, pero no comprendía algo fundamental. Estar ocupada no es lo mismo que estar conectada, y esa diferencia puede convertirse en una línea muy fina entre vivir y sobrevivir. La ciencia ha sido clara en este punto. Investigaciones sobre la soledad, como las dirigidas por la doctora Julian Holt Lundstad, muestran que el aislamiento social crónico tiene un impacto en la salud comparable al de hábitos muy dañinos. En personas mayores, la falta de conexión social se asocia con un mayor riesgo de muerte prematura, un aumento del deterioro cognitivo y una mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué la soledad resulta tan peligrosa cuando se prolonga en el tiempo? El cuerpo la interpreta como una amenaza constante. Esto activa procesos de inflamación crónica, debilita el sistema inmunológico y mantiene elevadas las hormonas del estrés.
El cerebro, privado de estímulos sociales significativos, comienza a deteriorarse de forma gradual. Aquí tienes tu tercera prueba sencilla. Piensa cuántas conversaciones profundas y reales tienes en una semana normal. No saludos breves, sino intercambios con sentido. Si son pocas, es una señal de alerta que conviene atender. Las personas mayores enfrentan factores de aislamiento que los más jóvenes a menudo no comprenden. Problemas de movilidad, pérdida de amistades, hijos que viven lejos, dificultades para conducir o barreras tecnológicas pueden cerrar puertas sin que uno lo note. Rita aprendió que existe una diferencia esencial entre la soledad elegida y el aislamiento impuesto. Estar solo por elección puede ser reparador. Sentirse desconectado sin desearlo es perjudicial. El cambio de Rita comenzó con lo que llamó el reto de una nueva conexión al mes. No se trataba de buscar pareja, sino de crear vínculos con sentido. Comenzó como voluntaria en un centro de alfabetización para adultos. Se unió a un grupo de caminatas para personas mayores. Empezó a acompañar a madres jóvenes en su comunidad. Pero el mayor giro llegó cuando abrió su vida a las conexiones entre generaciones. Ayudó a cuidar a los nietos de sus vecinos y participó en un huerto comunitario donde conviven personas de todas las edades. Compartir su experiencia y su sabiduría le devolvió un profundo sentido de propósito. La tecnología dejó de ser una barrera y se convirtió en una aliada. Aprendió a hacer videollamadas. Se unió a comunidades de apoyo y utilizó herramientas sencillas para mantenerse en contacto con personas afines. 2 años después, la vida de Rita está llena de significado. Su agenda incluye actividades que la nutren, su teléfono suena con mensajes de amigas y su médico observa mejoras claras en su presión arterial, en su descanso y en su función cognitiva. Pero, sobre todo, Rita volvió a sentirse necesaria, valorada y profundamente conectada con la vida. La ciencia es contundente. Los seres humanos estamos profundamente orientados a la conexión. Cuando mantenemos vínculos sociales sólidos después de los 60, vivimos más tiempo, pensamos con mayor claridad y experimentamos una sensación más profunda de bienestar. Cuando nos aislamos, envejecemos antes y sufrimos más en el proceso. ¿De qué manera te mantienes conectado con otras personas? Compartir tu experiencia puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar en este momento. La conexión social fortalece el cuerpo y también el espíritu, pero existe otro factor silencioso que puede estar anulando todos esos beneficios: lo que pones en tu cuerpo cada día. A los 74 años, David creía que su desayuno diario era un ejemplo de alimentación saludable: pan integral con mermelada y un gran vaso de zumo de naranja. Durante décadas, su médico le había recomendado consumir cereales integrales y vitamina C, y David siguió ese consejo con disciplina. Sin embargo, lo que no sabía es que ese desayuno aparentemente sano estaba generando una inflamación constante en su organismo, acelerando su envejecimiento y preparando el terreno para múltiples enfermedades asociadas a la edad. La historia de David refleja la realidad de millones de adultos mayores que, sin saberlo, están dañando su salud con alimentos que consideran correctos. Muchas de las recomendaciones nutricionales que recibió nuestra generación han quedado obsoletas y, después de los 60, pueden resultar perjudiciales. Cada mañana, el cuerpo de David reaccionaba de la misma forma. Ese pan integral elevaba su glucosa en sangre más que un dulce. El zumo de naranja, aunque natural, aportaba una carga elevada de fructosa que su hígado envejecido ya no podía manejar con eficiencia. Este aumento diario del azúcar provoca inflamación crónica en todo su organismo. A partir de los 60, el cuerpo se vuelve mucho más sensible a estos picos. El metabolismo se ralentiza,
la respuesta a la insulina disminuye y la capacidad para procesar carbohidratos se reduce de forma notable. Lo que pudo ser tolerable a los 40 se vuelve agresivo a los 70. David, además, seguía otros hábitos que creía saludables y que en realidad empeoraba su estado. Consume yogur bajo en grasa, cargado de azúcares ocultos. Cocinaba con aceites vegetales ricos en ácidos grasos omega 6, conocidos por favorecer procesos inflamatorios. Elegía galletas integrales como tentempié, manteniendo su glucosa elevada durante todo el día. Las señales de inflamación estaban presentes, pero David las normalizaba. Dolor articular persistente, sensación de mente nublada por las tardes, cansancio incluso tras dormir bien, heridas que tardaron en cerrar y un estado de ánimo irritable y ansioso. Lo que David desconocía es que la inflamación crónica está en la base de la mayoría de las enfermedades asociadas al envejecimiento, como las patologías cardiovasculares, la diabetes, el deterioro cognitivo, la artritis e incluso ciertos tipos de cáncer. Los alimentos que creía protectores estaban acelerando ese proceso. La alerta definitiva llegó cuando su médico detectó marcadores inflamatorios elevados en sus análisis, indicando que su edad biológica supera en 15 años a su edad real. La proteína C reactiva estaba muy alta y la hemoglobina glicosilada mostraba un patrón compatible con alteraciones del metabolismo del azúcar. El cambio de David comenzó cuando comprendió que las personas mayores necesitan un enfoque nutricional distinto al de los jóvenes. Adoptó una alimentación de estilo mediterráneo adaptada a la edad, centrada en alimentos antiinflamatorios que trabajan a favor de un metabolismo más lento. Sustituyó su desayuno por huevos preparados con aceite de oliva, acompañados de espinacas y aguacate. La proteína ayudó a estabilizar su glucosa, las grasas saludables redujeron la inflamación y los vegetales aportan nutrientes sin generar picos de azúcar. La niebla mental de la tarde desapareció en pocos días. Aprendió a organizar sus comidas, realizando la ingesta más abundante temprano, cuando la sensibilidad a la insulina es mayor, y manteniendo cenas ligeras y tempranas. Incorporó combinaciones sencillas de especias con propiedades antiinflamatorias, como cúrcuma con pimienta negra o jengibre con canela. Los cambios fueron simples pero profundos. Yogur griego natural en lugar de versiones bajas en grasa con azúcar. Aceite de oliva y coco en vez de aceites vegetales refinados. Verduras enteras en lugar de zumos. Frutos secos en lugar de galletas. Batata en lugar de patata común. También aprendió a ser prudente con los suplementos. En lugar de consumir muchos productos, se centró solo en aquellos con respaldo científico sólido para adultos mayores, como ácidos grasos omega 3 de calidad, vitamina D y magnesio. Los resultados fueron claros. En pocos meses, el dolor articular disminuyó de forma notable, la energía aumentó, el sueño mejoró y su estado de ánimo se estabilizó. Lo más revelador fue que sus nuevos análisis mostraron marcadores inflamatorios propios de alguien mucho más joven. David comprendió que nunca es tarde para reducir la inflamación y que el cuerpo conserva una sorprendente capacidad de recuperación cuando recibe el apoyo adecuado, incluso en la séptima y octava década de la vida. ¿Qué alimento considerado saludable estás consumiendo cada día y podría estar favoreciendo la inflamación sin que lo sepas? Déjalo en los comentarios y reflexiona sobre ello. A veces, pequeños cambios en la alimentación pueden reducir de forma notable la inflamación y sumar años de vida con mayor bienestar. Sin embargo, este último hábito es posiblemente el más peligroso de todos, porque intensifica todos los demás problemas de salud que ya existen. Elena, a los 69 años, se definía a sí misma como una persona previsora.
Se sentía orgullosa de anticiparse a todo. Tenía planes de respaldo para sus propios planes de respaldo. Investigaba cada posible síntoma de enfermedad, se preparaba para cualquier problema financiero y pasaba horas cada día imaginando escenarios futuros. Elena creía sinceramente que su preocupación constante mantenía a su familia protegida. Todo cambió tras su revisión médica anual. Su médico revisó los resultados con gesto serio y le habló con franqueza. Sus niveles de cortisol eran extremadamente elevados. Su presión arterial se encontraba en valores peligrosos. Los marcadores inmunológicos mostraban un estado claro de estrés crónico. Si no se abordaba de inmediato, el riesgo de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular en los siguientes años era alto. Elena quedó en shock. Ella no se sentía estresada, estaba jubilada, con estabilidad económica y rodeada de una familia cariñosa. ¿Cómo podía estar bajo tanto estrés? Ese día comprendió algo fundamental. El estrés más dañino no siempre es evidente. El más peligroso es la preocupación constante, silenciosa y de bajo nivel que se acumula durante décadas y se convierte en un asesino invisible. Las personas mayores de 60 viven lo que llamo la paradoja del estrés en la madurez. Tienen más sabiduría y experiencia que nunca, pero también cargan con más estrés acumulado. A lo largo de la vida se han atravesado pérdidas, decepciones y situaciones traumáticas. El sistema de respuesta al estrés, que en la juventud se activaba y se apagaba con facilidad, con los años pierde esa capacidad. En el caso de Elena, su estrés se manifiesta en 4 formas especialmente comunes en adultos mayores. La primera era la ansiedad orientada al futuro, una preocupación constante por su salud, la de su esposo, su situación económica y el miedo a convertirse en una carga para sus hijos. La segunda era el estrés anclado en el pasado, arrepentimientos por decisiones tomadas, resentimientos por oportunidades perdidas y culpa por relaciones que no terminaron bien. La tercera era el estrés del cuidador. Elena ayudaba a cuidar a su madre de 94 años, mientras al mismo tiempo se preocupaba por los problemas de sus propios hijos adultos. Se sentía culpable cuando no estaba disponible y agotada cuando sí lo estaba. La cuarta forma era el estrés asociado a la pérdida, no solo de personas queridas, sino también de su independencia, de capacidades físicas y de su sentido del propósito. Después de los 60, el estrés se vuelve especialmente dañino porque el cuerpo ya no se recupera igual. El cortisol permanece elevado durante más tiempo, acelerando el envejecimiento celular, debilitando el sistema inmunológico y aumentando la inflamación. El impacto no es aislado. El estrés altera el sueño, el mal descanso incrementa la ansiedad, favorece la alimentación emocional, reduce la vida social y profundiza la soledad. Todo se convierte en una reacción en cadena que desgasta el cuerpo y la mente. El cambio de Elena comenzó cuando aprendió a diferenciar entre lo que podía controlar y lo que solo podía influir. Dividió su vida en 2 listas: hábitos diarios, respuestas emocionales y autocuidado por un lado, decisiones ajenas, resultados médicos y el futuro por otro. Esa claridad redujo su carga mental. Adoptó prácticas de atención plena adaptadas a adultos mayores, no para vaciar la mente, sino para observar sus preocupaciones con compasión, sin quedar atrapada en ellas. El verdadero giro llegó cuando cambió la pregunta ¿y si algo sale mal? Por ¿cómo quiero ser recordada? Esa perspectiva del legado la llevó de una vida dominada por el miedo a una guiada por el propósito. Al unirse a un grupo de apoyo para personas mayores, comprendió que no estaba sola y que compartir el estrés lo hacía más ligero. Incorporó liberadores físicos adecuados a su edad,
caminatas, yoga suave, respiración profunda, meditación y jardinería terapéutica, entendiendo que el cuerpo también necesita descargar tensión. Aprendió a reconocer señales de alerta cuando el estrés se vuelve peligroso, insomnio persistente, pérdida de apetito, aislamiento social, falta de disfrute y síntomas físicos como cefaleas o dolor torácico. Con el tiempo, sus niveles de cortisol se normalizaron, la presión arterial mejoró y el descanso se volvió reparador. Pero, sobre todo, Elena aprendió a convivir con la incertidumbre sin dejar que controlara su vida. 2 años después, los cambios también fueron evidentes en otras personas. Carmen, a los 70, lidera grupos de senderismo y tiene más energía que en sus 50. Carlos duerme profundamente, muestra mejoras cognitivas y se siente mentalmente más claro que hace una década. Rita mantiene una vida social activa, se ha convertido en mentora y transmite vitalidad. David redujo medicamentos, bajó la inflamación y recuperó energía y movilidad. Elena hoy es una referencia de calma en su comunidad y ayuda a otros a manejar el estrés. Todas estas historias revelan lo mismo. Al corregir un solo hábito, los demás comienzan a mejorar. El efecto acumulativo es poderoso. Estudios de desarrollo adulto muestran que evitar estos hábitos puede añadir años de vida, pero lo más valioso es vivirlos con independencia, claridad y alegría. Nunca es tarde para empezar. Tengas 60 o 90 años, tu cuerpo conserva una capacidad sorprendente de regenerarse cuando eliminas lo que lo daña y fortalecer lo que lo nutre. Tienes más años saludables por delante de los que imaginas. Ahora dime en los comentarios cuál es hoy tu mayor fuente de estrés y qué pequeño cambio te comprometes a hacer desde hoy. Si este mensaje te ayudó, dale me gusta y compártelo con alguien que quieras ver vivir más y mejor.